Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5. Bienvenidos, nos volvemos a encontrar aquí en La Hora del Museo, este espacio del Museo Histórico Nacional. Un gusto acompañarlos aquí en una nueva jornada donde vamos a estar hablando de historia y de este libro que tengo en mis manos. Ya lo pueden leer, 18 o la trama oculta o las tramas ocultas, porque son varias, ¿eh? La trama financiera, la trama política y la trama anarquista. Me queda dando vuelta todo esto. Bueno, nos acompaña aquí su autor, un amigo ya de la casa, vamos a decir, Carlos Tromben. Bienvenido, qué gusto volver a encontrarnos, Carlos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rocío. Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. La última vez que conversamos fue el año pasado con tu anterior libro. Supongo que no has sacado nada entre medio así como tan rápido. Admirable esta rapidez para escribir, que era con motivo de los 50 años del golpe de Estado. Sí, Allende, no novela. Sí, exactamente. Y ahora vamos con este tema que, no sé, yo no he visto otros libros de este nivel que estén analizando por lo que ocurrió hace poco, entiendo yo. Sí. Yo lo tengo un poco velado porque además de esta situación vino la pandemia, entonces como que en mi mente quise olvidar muchas cosas, no sé, hay un limbo de esta época y que bueno, tú afortunadamente estás trabajando sobre este tema. Yo digo 18O, pero me pareciera que dice 18-0 también. ¿Hay un juego deliberado ahí con la portada? Sí, quizás los elementos gráficos se configuren de esa manera, porque la tapa es Sanhattan, los edificios, el skyline de Santiago próspero, capitalista, exitoso, y la contratapa es la plaza y la gente que se reunió allí para protestar contra el modelo de sociedad. Entonces hay un antes y un después, un punto cero, podríamos decir, y con lo que tú señalas, también hubo una cierta clausura del tema. Por una parte, distintas voces empezaron a motejarlo solamente de un estallido de delito, de delincuencia. Se habló del octubrismo como una suerte de organización o de ideología que sostenía ciertos postulados, ¿no? Entonces el libro busca, desde la narrativa, porque es un libro muy narrativo, desmenuzar algunos de los elementos previos y posteriores al estallido, que es el 18 de octubre mismo. Ese es el estallido, el colapso de la red de metro, los movimientos estudiantiles de los días anteriores, la saturación, los incendios, el incendio de la Torre Enel, todas estas imágenes apocalípticas, podríamos decir. Sí. Y lo que viene después yo lo califico de una revuelta, que no es una revolución. Ojo ahí. Bueno, a propósito que hablabas de octubre, octubrismo, se habló o se comparó con la primavera árabe. Aquí también está iniciando la primavera, con otros movimientos que estaban ocurriendo en el mundo. Sí. Se le dio tanta dimensión, tal vez que, bueno, quiero que lo conversemos hoy, por supuesto, que a mí me da pena que quedó en nada de alguna manera. Espero que no sea así, que las cosas estén moviéndose de una manera que yo no estoy entendiendo todavía. Yo creo que si estamos conversando en La Hora del Museo, que es una reflexión histórica, creo que la historia siempre se mueve, ¿eh? Con vacilaciones, con episodios, con impases, con momentos que parecen de retroceso, pero a la larga siempre se mueve. Lo que pasa es que no se mueve como uno querría siempre, claro, ¿no? Claro. Independientemente de todas nuestras creencias, ideologías, convicciones, se mueve igual por el propio peso del tiempo, ¿no? Y en ese sentido, el 18 de octubre en adelante se discutieron, se visibilizaron, se problematizaron muchas cosas que todavía están al debe, porque finalmente lo que estaba en juego era un esquema de sociedad, una constitución, que sigue siendo la misma, por cierto, porque el proceso posterior fue bien curioso desde el punto de vista discursivo, simbólico, político, ¿no? Y por eso terminó como terminó. Pero el 18 mismo lo que emerge es una tremenda insatisfacción de la sociedad chilena, transversal a todos los grupos de la sociedad. Por eso también los índices de aprobación del gobierno cayeron a niveles así nunca vistos anteriormente,
por eso la masividad de las convocatorias, por eso 1 millón de personas en la calle, 500.000 personas en la calle, miles de personas en todas las ciudades del país, hasta las más pequeñas, Coyhaique, ¿no es cierto? En todas partes. Todas. Entonces, por lo tanto, lo que estaba en ese momento produciéndose era un fenómeno sociológico y político de gran envergadura. Bueno, voy a pegarme a tus palabras y no perder la esperanza. Yo estuve ahí todos los días, porque este es el día 1, vamos a poner, o el día 0, pero de ahí se mantuvo por mucho tiempo. Yo trabajaba ahí en la plaza, así que pasaba por ahí todos los días, a veces me quedaba un rato, a veces seguía, así que estuve mirando lo que ocurría ahí, pero obviamente ese es un centro neurálgico, físico, pero estaban pasando cosas, como tú decías, en todo Chile, en diferentes partes. Hay tanto que quiero conversar hoy día, partiendo por este título de las tramas ocultas que a veces no vemos, y porque muchas personas, creo que este tema en particular, genera una cantidad de opiniones y una cantidad de desinformación. Sí. Creo que lo que a mí más me preocupa o me parece riesgoso es que se clasificó en esto que era saqueos, delincuencia, y ya está. Entonces ahí no sé qué trama oculta empieza a operar, la que se mostraba en los medios masivos, no sé, en la tele. Muchas eran muy visibles, pero estaban de alguna manera soterradas o recubiertas con una pátina de tecnicismo económico, por decir, en el caso de la trama financiera. Muchas de ellas estaban también visibles desde el debate político. Sin embargo, el debate político hoy en día en nuestro país y en prácticamente todo el mundo se reduce a un conjunto de eslogans que no avanzan dialécticamente, discursivamente, democráticamente, ¿no? Entonces, por eso la posibilidad de reformar razonablemente, sensatamente, la sociedad y los elementos que generan más frustración fracasan o quedan en nada, ¿no es cierto? O las reformas que se necesitan en pensiones, en salud, quedan ahí, ¿no? Mientras que otras que de alguna manera se empujan como seguridad, rápidamente se toman decisiones que son más fáciles, porque castigar es mucho más fácil que reformar un sistema de jubilaciones. En los intereses involucrados de alguna manera convergen mucho mejor. Yo siento que en vez de unirnos, que pensaba yo, sentía yo que era el espíritu de todo esto, terminó dividiendo más. Bueno, terminó generando en sectores de la derecha un miedo visceral de que el país había estado a las puertas de una revolución. Entonces ahí vuelven fantasmas del pasado que activaron en la derecha un debilitamiento del centro, un debilitamiento de la sensatez, de la racionalidad, ¿no? Y aparecieron voces mucho más extremas, insensatas, irracionales, ¿no? Para abordar los problemas de la sociedad. Bueno, y yo diría que de lado y lado, porque también hay la ciudad, al menos Santiago, sé que otras ciudades también que yo pude ver, sobre todo, no sé, ciudades que tienen grandes universidades, qué sé yo, Concepción, Valparaíso, Valdivia, quedaron súper a mal traer. En Santiago todavía no estamos de regreso y probablemente sea por este miedo que tú dices. Hay todavía muchos locales, muchos lugares que están tapiados. Sí. ¿Será que vuelve esto? Se sumaron dos factores, ese elemento, pero también la crisis económica COVID y posteriores. O sea, la economía recién está dando señales de reactivación real, no de compensar lo que se perdió el 2020 y 2021 por la caída en la actividad económica. Entonces, por eso uno ve en el centro de Santiago muchas locales comerciales en arriendo, ¿no? O sea, hay una subocupación. Que tiene que ver con todo el proceso. Entonces, es un proceso largo que incluye el COVID, que por supuesto es una variable externa a la sociedad, pero que se sumó en términos de abatir la actividad económica, la actividad urbana, ¿no? Y ahora está volviendo. Claro, nunca se puede volver a antes, ¿no? El regreso al pasado es imposible. La Belle Époque, por decirlo así. Claro. La Belle Époque en que el modelo chileno funcionaba, se expandía, podíamos acceder a determinadas cosas, no vivíamos tan preocupados del mañana, hay que decirlo, ¿no? Ahora hay una aprehensión mucho mayor en muchos frentes. Pero eso se instaló a partir de ese momento con claridad. Y si tú hablas de qué pasó en la izquierda, también es una situación complejísima porque hubo un relevo generacional, ¿no? El grupo político que está en el gobierno ahora era joven en ese momento, tenía otras posturas,
diputado Gabriel Boric llamaba en uno de los primeros debates post-estallido, que es para dirimir la ley de las 40 horas, la reforma al Código del Trabajo y a la jornada laboral, él terminó su locución y dijo: me voy a la calle a estar con el pueblo. Y ahora está en La Moneda, entonces tiene que tener otro discurso, otras posturas, y olvidarse del perro matapacos y otros símbolos que le estorban en la gestión como presidente de la República. Entonces también hay una cosa, hubo una situación en que la izquierda, que venía muy alineada con un proyecto político que eran las 40 horas, en que estaba el Partido Comunista y había logrado con mucho éxito instalar esa noción de reforma. Está en el libro, esto no estoy inventándolo, está súper reporteado eso, con entrevistas, con revisión de fuentes. El Partido Comunista, el Frente Amplio, había logrado sumar a la democracia cristiana, a lo que ahora se llama socialismo democrático, o sea, la exconcertación, y aparte importante, la derecha. Entonces era una izquierda que tenía un plan, un diseño muy sólido. Y el estallido lo desordenó, obligó a la izquierda a volver a ciertos eslogans, a embarcarse en la aventura fallida de una acusación constitucional contra el presidente Piñera, que fue un desastre, ¿no es cierto?, y que le costaría mucho en términos actuales en la gestión de gobierno, porque eso no iba a ser perdonado por la derecha, hacer una aventura de ese tipo. Iba a crear todos los fantasmas que hasta el día de hoy algunos repiten. El propio expresidente Piñera lo dijo hasta poco antes de fallecer, que había sido objeto de un intento de golpe de Estado. Absurdo, pero daba pie esa aventura de la acusación constitucional fallida. No tenía ningún destino eso. Y se embarcó la izquierda en eso porque no sabía cómo acomodarse a una situación en que la calle estaba como estaba, y ellos desde el Parlamento empujando reformas laborales que de un momento a otro seguían siendo piezas importantes de legislación, pero no se comparaban con la calle, con el sentimiento, con la barricada. Entonces ahí se desordenó completamente la izquierda y pagó un costo altísimo. Me parece muy irresponsable lanzarse a decir ese tipo de cosas como otras más, pero quiero que conversemos justamente del factor de quién estaba a cargo del gobierno por entonces, al regreso de la pausa. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos recorriendo este último libro de Carlos Tromben, 18O o 18-0, si queremos considerarlo también como el inicio, el día cero de algo que está ahí. Ya volvemos. Me encuentran aquí leyendo unos pasajes del libro 18 que estamos conversando hoy día con Carlos Tromben, su autor. Justamente estaban estas páginas que hablan del trabajo, de estas 40 horas de la jornada laboral. Es un tema que tengo mi opinión muy personal. Me parece insólito que sigamos con una jornada de trabajo que han sido probadas por todas partes que no funcionan. Pero bueno, se escapa un tema a nuestra conversación. Estábamos hablando de lo que pasaba con la derecha, la izquierda. Mencionabas a Piñera, hizo un ghosting para el resto del gobierno. Imagínate, claro. Desapareció. Sí, de ahí en adelante. Fue, claro, el gobierno que venía antes tenía otros objetivos, otro horizonte. Tenía su principal objetivo local, doméstico, era aprobar una reforma tributaria que iba a significar ganancias muy significativas para las grandes empresas y el sector financiero, pero además tenía un diseño político internacional de liderar a la derecha latinoamericana en muchos aspectos, pues, entre ellos la ofensiva contra el régimen de Nicolás Maduro, ser un protagonista en negociaciones internacionales de comercio, de libre comercio, como APEC a nivel de Asia-Pacífico, liderar discusiones sobre cambio climático y agenda verde. En la COP, ¿no es cierto?, había 2 conferencias internacionales importantísimas en las que los empresarios cifraban grandes expectativas de negocios, de concretar redes internacionales o expandir las que ya tenían. Y todo eso quedó en nada, ¿no es cierto? Todo eso quedó en nada. La reforma tributaria ya el lunes, a ver si me apuras, 21 de octubre ya estaba muerta la reforma tributaria, que había sido resistida con éxito por la oposición de ese momento por regresiva, por demostrablemente regresiva.
efectivamente no tenía nada que ver con el desarrollo económico, con incentivar la economía. La cifra que iba a repercutir en recursos para las grandes empresas era muy baja para alimentar el crecimiento macroeconómico, cosa que dijeron muchos economistas conservadores, como Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central, dijo eso era ridículo. Ningún cálculo macroeconómico serio podía sostener que $1.000 millones iban a generar ni siquiera un punto de crecimiento en el PIB. No tenía nada que ver con eso. Era dinero, pero era mucho dinero para las arcas de esas grandes empresas y en particular las utilidades que retiraran sus dueños, las grandes fortunas del país. Y esos recursos calculados a nivel conservador por la Dirección de Presupuesto de la Nación, $884 millones, podrían ser poco más dependiendo del crecimiento económico futuro, más de 1.000, se iban a reinvertir en el sistema financiero a través de fondos de inversión, fondos mutuos, etc. Eso era ganancia pura y dura para Sanhattan. Y ese es el capítulo Asset Managers que está ahí en el libro. Entonces, esa es la trama financiera. Finalmente, los asset managers estaban esperando un regalo regulatorio muy interesante, disfrazado de estímulo al crecimiento económico, lo cual no era falso, era totalmente falso, disfrazado de apoyo a la clase media para comprar viviendas, ridículo, absurdo, ¿no? La oposición y sus economistas de fuste, ¿no es cierto?, lo denunciaron en todos los foros posibles, y por eso estaba trabada la pelota en la reforma tributaria, pero estaba a punto de salir. ¿Qué impidió que se aprobara esa reforma tributaria regresiva? Dos cosas. La tramitación de las 40 horas, exitosa, ¿no?, que obligó al gobierno a asignar recursos comunicacionales, políticos, legislativos, ¿no?, que de lo contrario hubiesen estado 100% asignados a la reforma tributaria, tuvieron que desviarlos a parar la reforma de las 40 horas y el estallido social. Quizás esa reforma estuvo a horas de ser aprobada, días, horas, con lo cual se habría puesto un ladrillo más en el edificio de la desigualdad social en Chile. Bueno, me encanta que nos cuentes estas cosas porque además hay mucha gente que cree que fue un desorden que no sirvió para nada. Y así, yo no sé, me siento en el metro, cuando uno va en la calle o escucha las actividades de cualquier tipo y hay cosas que a veces me dan ganas de moverme más allá o irme porque hay comentarios muy desinformados. Sí. Entonces se quedan solo con el ganchito, van capturando cosas que se dicen, vuelvo a decir irresponsablemente, y no es así. Entonces, bueno, eso es lo fantástico también de tu libro y además cómo se dividen estos episodios de la trama financiera, la trama política y la trama anarquista. Yo, no es un tema que haya investigado profundamente, pero lo que podía observar, después vinieron los bonos para todo el mundo prácticamente, que igual le fueron a ese mismo grupo que tú estabas mencionando, porque la gente no gastó los bonos en cosas básicas. Yo vi las filas en el COVID para comprar zapatillas, para gasto, generar, en fin, negocio para otras esferas. A los bancos, claro. Totalmente. La gente pagó deudas. Exacto. Y se volvió a endeudarse. Exacto, sí. Así que, bueno, eso ya creo que es una educación financiera más... Al debe, ¿no? Sí, totalmente, más profunda y salirnos un poco de este consumo excesivo en que nos hemos convertido aquí en Chile. A mí me llama muchísimo la atención comparado con otros países aquí mismo, cerca, aquí hay un nivel de consumo impactante. Sí. Totalmente. Has mencionado, Carlos, muchos detalles. ¿Cómo armaste el libro? ¿Te leíste todos los diarios, viste todas las noticias? Todo. ¿Cómo? Fue un barrido, bueno, en varios planos. El plano de la prensa, porque la prensa, el Mercurio, la Tercera, en fin, hay que leerlo entre líneas, porque en muy pocos momentos sobresale la verdad de la milanesa, ¿no? Entonces todo se va disfrazando, se va recubriendo, se pone como titular la opinión de un opinólogo que tiene intereses creados, por ejemplo. Es muy normal que en esos tópicos se tome como opinión experta, imparcial, a un gestor de fondos, o sea, a una persona que se va a beneficiar a través de comisiones de que le lleguen más recursos invertidos de la gente más acaudalada del país. Entonces, esos seminarios que hacen las empresas de Sanhattan, como Moneda Asset, BTG Pactual, sobre todo el de Moneda Asset, que es un lugar, un cónclave
ineludible para las personas de ese medio, se vierten opiniones, traen un premio Nobel para que diga ciertas cosas, pero los que están hablando ahí tienen intereses en el negocio financiero y por lo tanto dice, tienen que bajar los impuestos de las rentas más altas. Maravilloso, porque eso es negocio para ellos, ¿no? Y eso no se dice. No es malo o sea, están en todo su derecho, es legítimo. Claro. El lobby es legítimo. Pero lo que enerva y genera irritación en la ciudadanía más informada es que no se diga la verdad. Ellos están haciendo lobby por el negocio que tienen. Entonces, eso es otra cosa. O la Cámara Chilena de la Construcción, que decía, el rebajar el IVA de los insumos, de los materiales de construcción, va a bajar el precio de la vivienda. Por favor, el precio de la vivienda solo baja en escenarios recesivos graves. El precio de la vivienda sube siempre. Siempre. Una rebaja en los materiales va a ser más ganancia para ellos. Era falso que eso iba a generar precios más asequibles de la vivienda y lo está viendo cualquier santiaguino, ¿no? Entonces, siempre hay un eslogan absurdo, ridículo, ¿no? Pocas semanas antes del estallido, y está en el libro, Piñera inauguró una extensión de una línea de metro. Muy bien, el metro lo encuentro un medio de transporte importantísimo, en fin, tiene muchos aspectos positivos, otros no tanto. Entonces, en la inauguración, me río porque de solo pensarlo, decía, y con esta extensión del metro que hemos construido, las familias van a tener, el cálculo era súper absurdo, 600 horas más para estar con su familia, 600 horas libres más. No, eso no ocurre. Qué pérdida de la realidad. De la realidad, porque si ganas 15 minutos diarios y los sumas y te parece que vas a ganar 6.000 horas de cálculos majaderos. Ahora, con esto aparezco como un súper antipiñerista y no estoy dando cuenta de que también hubo momentos en que aguantó el presidente algo que no, quizás otros líderes políticos no hubiesen aguantado. Él tuvo un quiebre emocional en el estallido, desapareció 4 o 5 días, licencia médica porque estaba al borde del colapso psíquico, ¿no? Tuvo que ser medicado por el psiquiatra Ricardo Caponi, por el ministro Mañalich, ¿no? Tuvieron que atenderlo psicológicamente porque estaba fundido. Pero aguantó, ¿no? Y eso habla bien de él, en un liderazgo institucional. Si lo que estaba en juego no era su gobierno solamente, era la institucionalidad. Exactamente. Entonces hubo, por ejemplo, en Argentina durante la crisis 2001, el presidente Rodríguez Sá se quebró, tuvo un ataque de pánico y renunció, dando paso a una seguidilla de gobiernos de 2 días que tuvieron Argentina, que todavía lo está pagando Argentina por eso, hasta el día de hoy. Porque ese gobernante fue un desastre, se quebró, tuvo un ataque de pánico. Piñera no llegó a eso, pero tuvo un colapso nervioso importante y aceptó las recomendaciones de los médicos de quedarse más tiempo en su residencia, dejar un poco a cargo a Blumel y a otros ministros que hicieron bien el trabajo. Pero claro, la responsabilidad del presidente en la exacerbación de la crisis a través de un estilo de liderazgo también hay que ponerlo sobre la mesa. Sí ocurrió, ¿no? Bueno, hay mucho que hablar de ese tema en particular. Podemos armar un programa exclusivo de eso, pero quiero que sigamos repasando otras de las tramas. Así que vamos a hacer una pausa y ya volvemos para seguir conversando sobre todo. A mí me gustaría que hablemos al regreso de la trama anarquista. Vamos. Seguimos conversando aquí de las tramas ocultas del 18O. Cada rato que miro con más detalle la portada me da más risa. Estas manos, estas colleras ahí sobre Sanhattan. Bueno, todo eso era lo que ocurría debajo de esto. Mencionas tú la trama anarquista. Sí. Esa me gusta mucho que pudiéramos conversar. Sí. Bueno, a ver, Chile es uno de los países donde tiene mucha más gravitación que en otros lo que hoy se denomina anarquismo insurreccional.
que es un conjunto de células, porque no constituye un movimiento homogéneo ni con una dirección central, como era en el pasado, no sé, el Frente de Manuel Rodríguez, ¿no? O los movimientos marxistas-leninistas clásicos. Eran células, pero también tenían unas células compartimentalizadas, pero una dirección central. Esto no es el caso. Y que forman parte de una evolución de un pensamiento que tiene décadas, por supuesto, que hereda algunos aspectos del anarquismo, del anarcosindicalismo clásico, que tuvo su epicentro en ciertos países de Europa, particularmente Italia, España, Francia. Tuvieron una enorme gravitación en el movimiento sindical previo a la Primera Guerra Mundial. En Estados Unidos también, ¿no es cierto? Lo llamada Matanza de Chicago, de Haymarket, eran dirigentes sindicales de origen europeo que traían esas ideas que se llamaban ácratas, ¿no? Era la bifurcación del movimiento socialista mundial, ¿no? La Segunda Internacional, porque obedecen a pensamientos distintos, ¿no? El de Marx y Engels, por un lado, el marxismo, que después sería marxismo-leninismo, y el otro es heredero de Proudhon, Bakunin, ¿no? Sobre todo de Bakunin, que a diferencia de Marx tiene una tendencia un poco mística, un poco revestida mientras que el marxismo dialéctico es totalmente ateo y materialista, el anarquismo tiene algunas semillitas de metafísica, de creencia en una cosa superior, en una especie de... ¿no? Y que a su vez entronca, y esa es una tesis, no es solo mía, pero me hizo mucho sentido entroncar el pensamiento anarquista con las disidencias y herejías cristianas, ¿no? Particularmente los cátaros del medioevo en Francia, ¿no? Que eran comunidades que se dedicaban a un estilo de vida libre, digamos, con veganos prácticamente, veganos, amor libre, ¿no es cierto? Las instituciones descreían de las instituciones de la monarquía, la realeza y la iglesia constituida como tal, con un papa en Roma, ¿no? Y por eso fueron severamente castigados a través de la cruzada albigense, 1200 y algo, ¿no? Que fueron masacrados. Entonces, hay una continuidad de praxis y de discurso que por supuesto la de los anarquistas tiene que ver con el sindicalismo y la revolución industrial, es otro contexto, al de la Edad Media. Entonces, los jóvenes anarquistas insurreccionales, que ya no son anarcosindicalistas porque no están constituidos en ese espacio del trabajo, son más bien jóvenes disidentes urbanos, ¿no? Que se cruzaron con los presos políticos que venían de la década anterior, los presos políticos de la lucha antidictadura. Claro. Esos presos políticos, varios de ellos, empezaron a dividirse entre un bando que colaboraba y buscaba beneficios carcelarios y otros que no, ¿no? Y empezaron esos otros presos políticos a independizarse de la ortodoxia marxista clásica y a abrazar estos otros contenidos que eran una forma de supervivencia de las condiciones muy duras de encarcelamiento que ellos tenían. Entonces empiezan a hablar de el cuerpo es un templo. ¿Te fijas? Son contenidos muy propios de los cátaros y de los místicos cristianos. Súper espiritual, ¿no? Los straight edge, el rechazo a las drogas, también nutrirse también de simbologías propias de la generación de los años 80 y 90, como el hip hop, el graffiti, ¿no es cierto?, el fanzine. Y esos grupos empezaron a permear, ¿no? Y universidades y liceos emblemáticos, establecimientos secundarios, ¿no es cierto?, y a protagonizar lo que serían las movilizaciones estudiantiles del periodo de Pingüinos en adelante. Todo eso en paralelo con una campaña de bombas de bajo poder, con un poder de generar heridas leves en ciertas personas. La primera bomba que estalló fue frente a la ANI y le provocó daños a una persona de aseo municipal. Y ahí empezó esta campaña a exacerbarse con otros atentados en distintos puntos de Santiago, sobre todo Santiago. Algunos en Valparaíso, Concepción, pero sobre todo en Santiago. Y muchas veces, o sea, los casos más graves de estos artefactos explosivos se volvían contra los propios perpetradores, ¿no? Uno de ellos murió en un atentado contra la escuela de gendarmería.
otro quedó con severas heridas por colocar un artefacto en un cajero automático. Entonces, eso hablaba de una cierta impericia o de amateurismo, ¿no? A la hora de atacar el poder y sus símbolos, ¿no? En su momento. Eso se fue escalando hasta el famoso caso Bombas, ¿no? Que fue un desastre para la Fiscalía, ¿no? En que se intentó imputar delitos de carácter terrorista a estos grupos ocupas, a estos grupos, porque también forma parte del ethos, ¿no? De este movimiento. Bueno, aquí me quedo yo con la pregunta. ¿Hay un manifiesto, un qué todos estos atentados de bomba? ¿Hay una motivación? Sí, hay una motivación de mostrar la vulnerabilidad del poder constituido y de afianzar un estilo de vida completamente autónomo, ¿no? Respecto al modo capitalista de vida, trabajo asalariado, alienado. Hablamos de consumismo, ellos rechazan el consumismo, rechazan el consumo de carne, muchos de ellos son vegetarianos o veganos incluso. Buscan un estilo de vida completamente distinto. Muchos de ellos tienen una tendencia a la neurodivergencia. En realidad, una parte importante, por ejemplo, de los formalizados, en el caso Bombas, tenían severos problemas mentales. Sobre todo el acusador, digamos, el que colaboró con la Fiscalía acusando a los demás. Un caso de esquizofrenia. Entonces, con esto no quiero catalogar, por supuesto, ni estereotipar, pero hay una situación de rechazo radical, fóbico, a las formas de vida que tenemos la mayoría de las personas en el mundo. Uno trata de una manera u otra a salvarse de la alienación, protegerse, ¿no? Sí. Todos tenemos alguna manera, el yoga, la terapia, tener un huerto, ¿cierto? Todos tratamos porque este estilo de vida, efectivamente, ellos denuncian algo que es real, que totalmente. Es un estilo de vida súper enfermo el que tenemos, sí, y el que nos machaca a la publicidad y el retail, etc. Entonces, ¿cómo ellos llegaron a esa impugnación, a esa rebeldía, a esa necesidad de afianzarse en un proceso, digamos, de asentamiento de la personalidad, ¿no? Muchos de ellos muy jóvenes, ¿no? Y eso llegó al clímax con el caso Bomba. Y de ese caso surgieron dos personajes emblemáticos, que fueron Francisco Solari y Mónica Caballero, que fueron liberados, sobreseídos como todos los imputados por la debilidad de las pruebas de la Fiscalía, y ellos se fueron a Barcelona. Según fuentes que yo tuve acceso, efectivamente eran inocentes de esos artefactos. Pero ¿qué hacen en Barcelona? Se mezclan con anarquistas catalanes y ponen una bomba de verdad, ellos, ¿no? Ahí los vimos, ¿no? El año pasado fue esto, sí. Si no me equivoco. El fallo fue el año pasado. Volvieron a estar en la palestra. Claro, porque ellos volvieron, en Barcelona pusieron una bomba en la Catedral de Zaragoza. Y todo esto como unos modos muy amateurs, así como caracterizarse, pero con unos disfraces ridículos. Con 30 grados de calor en Zaragoza estaban vestidos con abrigos grandes, con bufandas. Era absurdo. Entonces las cámaras de seguridad rápidamente, los expertos españoles los identificaron, los formalizaron. Ellos no colaboraron con la investigación, pero terminaron diciendo viva la anarquía, ¿no? Entonces cumplieron un periodo de prisión y volvieron a Chile. Y obviamente desde el momento en que pisan suelo chileno van a ser seguidos por los servicios de inteligencia policiales. Eso no cabe la menor duda. En la mira. Bueno, el panóptico, ellos hablan del panóptico. Me hiciste recordar que hace pocos días retomé ese libro de Foucault, se me va el nombre. Vigilar y castigar. Vigilar y castigar. Ellos hablan mucho y lo leen y lo citan. No sé, yo lo leí cuando estaba en la universidad y hace un par de semanas lo volví a tomar, tuve que dejarlo ahí un momento porque las similitudes con la realidad me estaban... Sí, empieza a perturbar. Sí, me estaban perturbando. Claro. Vamos a hacer la última pausa, Carlos, y quiero que conversemos de más cosas que nos permita el tiempo de este último bloque. Les recuerdo a ustedes hoy día conversando con Carlos Tromben de su último libro 18O. Ya volvemos. Estamos de regreso analizando todas estas tramas ocultas que se entrelazan para que ocurra el 18 de octubre, todo el estallido social, todo el tiempo que duró y que estamos, siento yo, en una situación todavía de proceso.
sin saber bien para dónde van a ir las cosas, qué más va a ocurrir. Carlos, nos contabas de los anarquistas, cómo desde la semilla, ¿no? Cómo va creciendo esto, pero cómo terminan relacionándose con la participación en el estallido. A través de los liceos emblemáticos hubo una participación de los más jóvenes, ¿no es cierto?, que estaban vinculados. Son los que van de negro con capucha o los overoles blancos, ¿no es cierto?, que empezaron a movilizarse con mucha fuerza en las semanas previas en liceos emblemáticos de Santiago. No hay para qué repetir los nombres, pero todo el mundo los conoce. Y entonces esa radicalización del aula que pasa al patio del colegio, que rebasa la calle inmediatamente alrededor del liceo emblemático y que después se toma el metro, ¿no? Y que empieza también a generar seguidores entre los alumnos, rostro descubierto, incluso los buenos alumnos, los que nunca se meten en nada, empiezan a sumarse a esto. Hay una dinámica social en que la perspectiva de castigo y la recompensa, que en este caso es liberación de endorfina, qué sé yo, empiezan a compensar si uno rebasa al otro. Eso está en el libro también a través de un modelo sociológico-económico que me lo explicó el economista Guillermo Larraín. Cómo hay un modelo con una ecuación que dice, mira, está el costo de protestar y el beneficio de hacerlo. Entonces, cuando es muy alto, te van a matar, te van a disparar por eso también el tema de los balines y el trauma ocular. Sabéis que da lo mismo. Sube el otro, la recompensa. Entonces, los jóvenes más radicalizados de los liceos, muchos de ellos expuestos a los contenidos simbólicos del anarquismo insurreccional, empezaron a sumarse, los más radicales, y los más moderados o los más tranquilos también se sumaron y hicieron colapsar. O sea, fue como la mecha. Claro. La mecha que incendia, que provoca el estallido y después se transforma en la revuelta. Y en ese sentido, los jóvenes anarquistas insurreccionales son el polo opuesto a los asset managers de Sanhattan. Entre esos dos polos radicales de la sociedad, el positivo y el negativo, hay tensión. Y llega a haber una tensión máxima. Unos están a puertas de consumar un goce obsceno de ganancia financiera gigantesca y otros están a un nivel de frustración, rabia y violencia contenida que entre esos dos se va a producir la chispa del estallido. Me queda pensando en un concepto que conversaba también con un historiador aquí para el programa, que él estaba analizando la juventud rebelde, Sí, decía, del tiempo de la UP. Y decía que al final también era un quiebre generacional. Sí. No sé si en este caso se da entre los que están en Sanhattan y los estudiantes de estos liceos emblemáticos. ¿Hay una gran diferencia de edad? ¿Son distintas generaciones o no va por ahí el tema? Mira, no se puede descartar que algún hijo de asset manager estuviese en algún círculo de esa naturaleza. No se puede descartar bajo ningún punto de vista. No es que todos los anarquistas sean de clase media baja o obrera. De hecho, Francisco Solá no es una abstracción acomodada. Pero es al nivel de lo simbólico que se establece esa dialéctica radical que genera esa electricidad que genera el estallido, la llamita del estallido. Y por eso abordé esas dos tramas, ¿no? ¿Qué tiene que ver Sanhattan con los anarquistas? Tiene todo que ver. Claro. Tiene todo que ver. Además que, bueno, ¿qué más? Es como el símbolo de esta forma de vida que hemos creado estas últimas décadas, que ya está más que muerta, ya no sé qué más esperan para que les termine de caer la teja, que ya ese sistema ya no funciona. Justamente con todo esto que nos has contado, yo me pregunto por ti. Yo no sé si hubiera sido capaz de poder hacer un libro como este y exponerme a toda esa información. Como que digo, no, estoy bien en la ignorancia. ¿Te preguntas cómo lo hago? ¿Cómo fue? Porque tuviste que revisar de muchísimo material en el que uno se frustra, te da una rabia inmensa, también te dice por qué la gente hace esto una y otra vez, por qué responden así, por qué este hizo esto otro. Es un proceso interno, yo creo, importante. Sí, hay sentimientos de perplejidad cuando uno ve ciertas cosas y dice, pero ¿cómo es posible? Por ejemplo, lo que te decía, cómo se disfrazan los argumentos de la reforma tributaria, pero se disfrazan de altruismo, de medida pro crecimiento que va a generar chorreo ridículo. Entonces eso da perplejidad, un poquito de rabia también, da pena que la gente caiga y compre argumentos tan baratos como ese, pero en fin, está el tema de la educación financiera, el conocimiento técnico. Por otra parte, hay asombro,
también cuando uno se encuentra con ciertas paradojas, ¿no? Por ejemplo, hay algunas son de tipo narrativo solamente. Por ejemplo, el año del estallido hubo un eclipse total de sol. Cierto. El año del estallido llegó la Virgen de Fátima desde Portugal en una especie de gira y Piñera la recibió en La Moneda. ¿Y qué hace la Virgen de Fátima en la tradición católica? Anuncia calamidades, ¿no? Está los vaticinios de Carmen Lazo, la Eso iba a decir astróloga. que tú lo pones aquí en Claro, el que lo vi en libro. un Estaba matinal, buscándolo. dice que Carmen Lazo va a ser un año de mucho conflicto, de muchas protestas, de muchos problemas económicos, ¿no? Entonces había una cierta como pesimismo ambiental que venía de antes. Efectivamente había una borrasca y que de alguna manera, bueno, el 21 de junio que pasó, ¿no es cierto?, es el año de los pueblos, o sea, el día en que El los día. pueblos originarios celebran el cambio de ciclo, ¿no es cierto? Y ese cambio de ciclo venía lleno de señales ominosas, ¿no? En distintos planos. Entonces estaba toda la sociedad frustrada. Los empresarios estaban frustrados con Piñera porque sus reformas eran lentas, buscaba Sí. el consenso Piñera, ¿ah? Y no las imponía como podía hacerlo. Entonces estaban todos frustrados. Los anarquistas, los asset managers estaban súper ansiosos esperando su reforma tributaria, los grandes empresarios, la clase media, todo el mundo. Entonces por eso llegamos a ese punto. Y en esa revisión de la prensa, las entrevistas que realicé a economistas, parlamentarios, abogados, todos daban cuenta de que el sistema simbólico de la desigualdad había llegado a un clímax. Era demasiado. Era demasiado. Váyanse de mi playa. Todos esos detalles que van sumando a la frustración y al resentimiento, ¿no? Entonces ahora, claro, yo veo en el establishment de los asset managers y de sus economistas que trabajan para ellos y se disfrazan de tecnicismo imparcial, ¿no es cierto?, una estrategia más bien defensiva, ¿no? De blindar el sistema tal como está, ¿no? Blindarlo para que el asedio de la sociedad, del reformismo o del anarquismo insurreccional, si tú quieres, aunque eso va por otra vía. Blindaje, ¿no es cierto? Mi plata no, ¿no es cierto? Todo esto para evitar que se reforme el sistema de pensiones, todo eso. Pero no tiene la fuerza para profundizar más el modelo. No tiene la fuerza política. Lo que vemos del otro lado de la cordillera es completamente distinto, porque está en el poder una corriente libertaria que quiere dinamitar el Estado, desregularlo todo y de alguna manera remecer una estructura económica bastante anquilosada, hay que decirlo, la de Argentina. Sí. Es verdad. Sí. Entonces, de ahí el radicalismo, quizás se entienda, el del gobierno actual. Pero aquí en Chile no da para hacer eso, porque el sistema, si bien es desigual, genera alienación, angustia, tensión, es una serie de problemas secundarios, depredación ambiental, todo eso, pero de alguna manera todavía está parado, todavía funciona, ¿no? Sí. Tú vas al cajero automático y hay plata, la inflación se controló. No tenemos mercados negros no hay mercado cosas. negro, el dólar si bien sube, pero dentro de un margen no se dispara como el dólar blue en Argentina porque tiene graves desequilibrios macroeconómicos que datan de hace décadas, ¿no? Exactamente. Entonces cuando las reformas no se hacen, se acumula el desequilibrio y todo eso. Entonces, por eso yo creo que estamos en un impasse que va a durar probablemente muchos años. Tampoco cabe esperar nuevas protestas, ¿eh? Yo creo que los que abrigan expectativas de un nuevo estallido están muy perdidos. No va por ahí. No va por ahí. Entonces son nuevas estrategias políticas, nuevas articulaciones, nuevas simbologías quizás las que se requieran para, de alguna manera, mirar años venideros que van a ser muy complicados. Mira, cuando venía de camino para acá, ¿Ya? en el metro venía escuchando una conversación que la gente tiene miedo, decía. Sí. Va a quedar no puedo decir la palabra que decía esta persona y la otra escoba, decía la razón. el quilombo. Porque va a venir este enfrentamiento tal vez que se ha ido postergando. Claro. Bueno, no hay que tener miedo, veamos qué va a pasar. Así va a es la pasar? única manera en que las cosas Quizás eso cambien. podemos aprender del estallido y de la revuelta, que es precisamente la necesidad de discurso y de análisis y de relato y de salir
de la caverna de Platón, es decir, de las sombras proyectadas por las noticias falsas, por la propaganda, por el miedo también opera proyectando sombras sobre una caverna, ¿no? Y que necesitamos volver al logos, a la razón, al cariño, al autocuidado, ¿no es cierto? ¿No? Y de alguna manera apartarnos siquiera 5 minutos de esta vorágine que tú señalas, el metro. El metro es un espacio de alienación bien potente, porque si bien es eficiente, pues todo en la hora pica, así como con el roce a veces no solicitado, problematizado, angustioso, ¿no? Con los celulares todo zombie mirando el celular o escuchándolos a máximo volumen. Entonces también. yo tengo que ponerme porque, en fin. Entonces quizás eso es lo que nos haya dejado ese fuego que no fue depurador, que no fue transformador, pero que puso sobre la mesa lo tremendamente enfermos que estamos como sociedad. Concuerdo contigo, sí. Bueno, un programa para reflexionar. Por supuesto, hay que leer este libro para poder tener contexto, ¿no? Y poder saber algo y no quedarnos con lo que sale en la tele nomás, que es muy poco y es siempre lo mismo, además. A excepción de este programa y de este canal que tiene programación cultural y que nos eleva, no nos llena de miedo como las demás propuestas. Carlos, muchísimas gracias por toda esta conversación. Mucho éxito con el libro que sabemos acaba de salir del horno. Así que gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Rocío. Nos despedimos por hoy con esta tremenda conversación muy interesante. Yo me quedo con mucho para reflexionar. Me subiré en el metro de vuelta con audífonos pensando en todo esto que hemos conversado el día de hoy. Así que gracias, Carlos. Nos despedimos. Nos volvemos a encontrar en la siguiente emisión. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.